Vamos a continuar con esta tercera clase que habla sobre la hibridación del átomo de carbono. ¿A qué me refiero con hibridación? Es entender y comprender cómo, a partir también de los orbitales moleculares, con base a los orbitales moleculares, cómo es que el átomo de carbono se une, se enlaza químicamente con el mismo, o cómo se une con otros átomos, por ejemplo el hidrógeno, ¿no? Para formar enlaces sencillos presentes en los alcanos, enlaces dobles o triples presentes en alquenos y alquinos, pero vámonos por partes, ¿ok? De entrada, ¿qué tenemos que conocer? Muy bien. Se conoce que la mayoría de los compuestos orgánicos, con base al carbono, a eso me refiero, sus ángulos de enlace son 109 grados, 120 y 180 grados, y eso lo hemos visto. Ajá, un 109 de un tetraedro, lo que nos decían en la primaria, un 120 grados a un alqueno y 180 grados de un alquino. Pero esto, ¿quién lo explica? Ujú. Porque ya sabemos cómo se forma el enlace químico, pero realmente, ¿quién es el encargado de hacer que se formen estos enlaces, esos ángulos de enlace en las moléculas orgánicas? Pues nos lo dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. ¿Y qué nos dice esta teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? Pues nos dice que los pares de electrones se repelen unos a otros y los electrones y pares solitarios se encuentran alrededor de un átomo central. Generalmente están separados lo más posible, formando un ángulo lo más grande posible. Ok, entonces, los pares de electrones se repelen entre sí y los enlaces y los pares de electrones no enlazados alrededor de un átomo central están separados por ángulos lo más grandes posible. Lo vuelvo a repetir para que se les quede claro. Por lo tanto, un ángulo de 109 grados es la mayor separación posible para cuatro pares de electrones. Ojo, cuatro pares de electrones, por ejemplo, este tipo de moléculas presentes en el metano. Ujú. Un ángulo de 120 grados es la más grande para tres pares de electrones y 180 grados es la mayor separación para dos pares de electrones. Entonces, ahora lo que vamos a explicar es, la forma de estas moléculas no pueden resultar de enlaces entre orbitales atómicos sencillos S y P. Y aunque los orbitales S y P tienen las energías más bajas para átomos aislados en el espacio, no son los mejores en la formación de enlace. ¿Sale? Y para explicar las formas de moléculas orgánicas comunes, asumimos que los orbitales S y P se combinan para formar orbitales atómicos híbridos, los cuales separan los pares de electrones de manera más amplia en el espacio y colocan una mayor densidad electrónica en la región de enlace entre los núcleos. Todo este show, ¿para qué? Para que ustedes entiendan que hay tres formas geométricas que el átomo de carbono puede tener. 109 para un carbono que se llama sp3, lo voy a explicar. 120 grados para un carbono sp2 y 180 para un carbono sp, pero ¿qué demonios son sp3, sp2 y sp? Vale, en la siguiente diapositiva vamos a verlo, pero bueno, ya quedó claro, ¿no? Ya vimos tres teorías. Teorías de orbitales moleculares, teoría de enlace de valencia y la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Es la que nos indica los ángulos de enlace de estos compuestos con base a carbono. Sale, entonces comencemos por entender, comprender y analizar el carbono sp3 y por qué entender que un carbono con esa hibridación adquiere una forma tetraédrica. Ya nosotros en el kinder nos enseñaron, por ejemplo, en el metano, el átomo de carbono puede tener esta geometría con ángulo tetraédrica con ángulos de enlace de 109 grados. Pero, ¿cómo yo puedo entenderlo y comprenderlo? Pues muy fácil, nos vamos a la configuración electrónica del átomo de carbono, que es 1s2, 2s2, 2p2. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, tenemos que tomar en cuenta los electrones de la última capa, que son los electrones de valencia, que como saben son los electrones que forman los enlaces. ¿Vale? El término hibridación molecular fue propuesto casi estamos hablando del año de 1930 por Linus Pauling. Y Linus Pauling lo que hizo era un físico matemático bastante, muy respetable en su época. Y lo que vamos a ver es la representación matemática del Linus Pauling, porque en teoría la hibridación molecular es un concepto puramente matemático. Pero obviamente nosotros los químicos lo que hacemos es
interpretar las ecuaciones matemáticas y convertirlas en modelos para poder explicar ese tipo de fenómenos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy fácil, ¿sí? Los físicos teóricos nos dijeron, lo que sucede es lo siguiente, tomando como base que el átomo de carbono tiene configuración electrónica en la última capa de valencia 4 electrones, resulta que un orbital de un electrón que se encuentra en el orbital 2s, perdón, se mueve al orbital 2p vacío que se encuentra aquí en su configuración electrónica, porque acuérdense que hay un electrón en el px, hay un electrón en el py, pero está vacío el orbital pz. Entonces lo que hace es, este electrón se mueve a este orbital pz, se promueve, y vamos a tener este tipo de configuración. Un electrón en cada orbital atómico del átomo de carbono, un electrón en el S, un electrón en el PX, en el PY y en el PZ. Cuando sucede se promueve o se mueve, por así decirlo, este electroncito que se encuentra en este orbital 2s2, ¿sale? Resulta que matemáticamente se combinan una parte del S con este del P, otra parte del S con P y otra parte de este orbital con este P, formando 4 orbitales de la misma energía, porque si se fijan aquí, ya sabemos que los orbitales atómicos tienen diferente energía. Obviamente los orbitales S tienen es de menor energía que los orbitales P, porque los comenté en las diapositivas pasadas que los orbitales S, al estar más cercanos del núcleo, son de menor energía. Entonces, lo que pasa ahora, una vez que el electrón se mueve a este orbital vacío, va a generar 4 orbitales híbridos conocidos como orbitales híbridos sp3 y todos de la misma energía. Nosotros los químicos, cuando hablamos de orbitales de la misma energía, se le dice que son orbitales degenerados. Vamos a ver en esta diapositiva. Entonces, como lo comenté, se generan estos 4 orbitales sp3, en el cual si ustedes vieran la matemática de lo que yo les estoy explicando, ni yo mismo entiendo, de hecho me pongo a llorar cuando lo veo. Entonces vemos que hay un orbital S se combina con este P, el mismo S se combina con este P y este S se combina con ese P, ocurriendo la hibridación, que como les digo es un modelo puramente matemático, y obtenemos estos orbitales degenerados llamados sp3. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo voy a visualizar con base al átomo de carbono? Pues muy fácil. Estos orbitales sp3 tienen la siguiente geometría. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Cuando se unen estos orbitales voy a generar este tipo de molécula, digo, este tipo de dibujo, por así decirlo, de gráfica, ¿vale? Pero voy a generar 4 tipos de este tipo de orbitales. Estos orbitales esos son la típica forma de un orbital sp3. Entonces aquí se ve más hermoso, más bonito, más genial, en donde este S se une con este P, una parte con P y una parte con P, se hibrida para formar estos. Si se fijan, se forma 4 orbitales híbridos, así les conoce, así les llamamos, así le llaman los físicos teóricos, 4 orbitales híbridos sp3. El cual estos 4 orbitales híbridos sp3 es lo que es la parte de lo que tiene el carbono. Y pongan este para de este lado. Acuérdense que el carbono puede formar nada más 4 enlaces y eso nos lo enseñaron en la primaria, ¿sí? Entonces, si el átomo de carbono en una molécula estable tiene que formar 4 enlaces, entonces un orbital híbrido sp3 va a formar un enlace, un orbital, el otro enlace, este otro enlace y este otro enlace. Pero ¿cómo se van a acomodar en el espacio? Pues muy fácil. Estos orbitales híbridos sp3 se van a acomodar como si fuera dando la geometría de un tetraedro. ¿Por qué? Porque recuerden que en estos orbitales aquí hay densidad electrónica. Entonces lo que dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia es que se deben de repeler orbital con orbital, dando para este caso una
una especie de un tetraedro con ángulos de enlace de 109 grados. Y aquí lo podemos ver. ¿Ok? Ahora, entonces, como ven, aquí va a haber un electroncito, un electroncito, un electroncito y un electroncito que para unirse con otro átomo, pues obviamente acuérdense que cada átomo se requiere dos electrones en un enlace. Aquí podemos ver la molécula del metano. Ujú. Un electrón presente en el sp3 y por ejemplo, el hidrógeno, aquí actúa el orbital S, el orbital S. Entonces, cuando un orbital híbrido sp3 del carbono, que son estos amarillos, se traslapa con un orbital S, en este caso del átomo de hidrógeno, va a formar cuatro enlaces sigma. Acuérdense, son cuatro enlaces sigma, ¿ok? Unidos hacia la esquina de un tetraedro. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora? Que un átomo de carbono con hibridación sp3, ¿qué geometría tiene? Tetraédrica con ángulos de enlace de 109 grados. Entonces recuerden, estos orbitales, aquí hay un electroncito, lo vuelvo a repetir, y acuérdense que se requiere un orbital más otro orbital para formar un enlace, ya sea un enlace sigma, un enlace pi, como lo vimos en la teoría de orbitales moleculares. Ahora vamos a ver cómo es que se une el átomo de carbono con otro átomo de carbono, por ejemplo, en este caso del etano. Ya todo el mundo conoce la molécula del etano, ¿sí? Entonces, imagínense ahora estos orbitales atómicos, sp3, aquí un sp3, híbridos, perdón, sp3, sp3. Ajá, entonces, ¿cómo se forma el enlace carbono-carbono del etano? Pues muy fácil. Este enlace carbono-carbono del etano, como ven, son enlaces sencillos conocidos como enlace sigma. Como ya les expliqué, todos los enlaces sencillos son enlaces sigma. Todos los dobles y triples enlaces son enlaces pi. ¿Sale? Pero ¿qué sucede para este caso? Pues resulta que al combinarse un orbital híbrido sp3 de un átomo de carbono con el orbital híbrido sp3 del otro átomo del carbono, genero mi primer enlace sigma. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo formo los enlaces carbono-hidrógeno de esta parte y de esta parte? Pues como lo dije con el metano. Un orbital atómico S del hidrógeno con un orbital híbrido sp3. Ajá, me forma el primer enlace sigma y así para este segundo sigma, tercer sigma y así sucesivamente para llegar a formar este tipo de enlaces y de geometría. ¿Sale? Entonces es muy bonito, muy hermoso comprender de qué manera se une el átomo de carbono, se enlaza con él mismo, con otros átomos, y eso, como lo vuelvo a decir, nos lo explica el término, la hibridación del átomo de carbono, descrito por Linus Pauling alrededor de 1931. Ok, entonces recuerden, todos los enlaces sencillos son conocidos como enlaces sigma, pero ahora ya lo pueden ver más. Es cómo se forma el enlace sencillo carbono-carbono. Ah, pues un orbital sp3 con un orbital sp3, ¿sale? Para moléculas saturadas presentes en los alcanos. Este tipo de geometrías van a estar presentes en los alcanos, ¿sí? Porque a mí en la primaria me enseñaron que hay tres tipos de carbono de una manera muy simple: alcanos, alquenos y alquinos, ¿sale? Y aquí yo es como yo lo visualizo. Fíjense muy bien, estos son los orbitales híbridos, ya se traslapó el orbital sigma, en donde este electroncito proviene del átomo de hidrógeno y este electroncito proveniente del orbital híbrido sp3, ¿sale? Y así sucesivamente, así es como. Acuérdense que para que se forma un enlace, y lo vuelvo a repetir, nunca me voy a cansar de decírselo, es que se requiere dos átomos, ¿sale? Y cada átomo aporta un electrón. Cuando se unen los dos electroncitos de cada átomo va a formar mi enlace químico, ¿sale? Y eso ya lo vieron, se los tuvieron que haber enseñado en la química inorgánica con del octeto de Lewis. ¿Vale? Entonces, ¿qué más podemos mencionar de la teoría de los carbonos híbridos sp3? El ángulo de enlace carbono a carbono es muy importante que entendamos. Que cuando se forma el enlace carbono-carbono en este tipo de moléculas de alcanos, carbono-carbono sp3, tiene un ángulo de enlace de 1.54 Armstrong. Obviamente todos los ángulos de enlace en este carbono tetraédrico son 109.6 grados.
y el enlace, y el ángulo y la longitud de enlace carbono-hidrógeno estamos hablando de 1.10 Armstrong, ¿sale? Entonces, ese sí se lo tienen que aprender de memoria, ¿sale? Y esta es una forma de visualizar las moléculas, ¿sí? Esta es una forma que se le llama palos y bolitas. Ujú. Y si se ven, pueden ver cómo el carbono se va orientando como un tetraedro. Ujú. También se puede visualizar esta molécula como nosotros le llamamos un modelo de space filling, ajá, un lleno, y este con base al mapa de potencial electrostático. Ese todavía no me voy a poner a explicarles. Más adelante, cuando veamos más de los tipos de enlaces covalentes, covalentes no polar, covalente coordinado, etcétera, vamos a ver qué significa este mapa de potencial electrostático. Simplemente es una forma gráfica de comprender la distribución de densidad electrónica entre las moléculas, pero ahorita voy a dibujar estos ojos, estos ojitos, y los ojos van a ver acá y no van a ver este. ¿Sale? ¿Qué más tienen que comprender? Cuando nosotros hablamos de un carbono sp3, estamos hablando de un porcentaje P y un porcentaje S, porque como ya saben, se combinan los orbitales S y P del átomo de carbono. Entonces quiere decir que un carbono sp3 tiene un carácter 75% P y un 25% S. Y ustedes van a decir, ay, ¿esto para qué o qué? Pues ahorita sí, ahorita sí van a ver, no tiene relevancia, pero vamos a ver más adelante cuando veamos reactividad química, va a tener mucho que ver los caracteres P y los caracteres S de estos átomos de carbono, pero ahorita váyanse aprendiendo esta parte. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí podemos ver ahora el eteno. Ujú. ¿Cómo puedo explicar yo un átomo, una molécula de un alqueno? Ujú. Porque ya vimos los carbonos sp3 son típicos de alcanos. Entonces los carbonos sp2 son típicos de, exactamente, muy bien, de alquenos, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Resulta que nos vamos de nuevo a la configuración electrónica del átomo de carbono. Ujú. Y ya recuerden que un electrón se movió a un orbital p vacío. Pero ahora, ¿cómo ocurre esta hibridación, esta parte matemática? Pues resulta que ahora una parte del S se junta con el PX, por así decirlo, una parte del S con el PY, pero ¿qué pasa aquí? Se deja solito este orbital atómico P. Ujú. Por lo tanto, vamos a tener tres orbitales híbridos sp2, ujú, y un orbital atómico P libre. Ujú. Eso es cuando ocurre la hibridación. Entonces, ¿qué nos dijo Linus Pauling? Para poder explicar este tipo de enlaces, pues resulta algo muy interesante. Ujú. Entonces, en un carbono con hibridación sp2 hay tres orbitales híbridos sp2 y un orbital p. Y por energía, ¿quiénes son de mayor energía? Pues son los orbitales atómicos p. Y de más baja energía, los orbitales atómicos sp2. Ujú. Ahora, ¿qué nos dice la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia? Pues muy fácil. Para minimizar la repulsión electrónica, estos tres orbitales sp2 necesitan estar alejados lo más posible. Ujú. Por lo tanto, los ejes de los tres orbitales llevan a un plano dirigido hacia las esquinas de un triángulo equilátero. Obviamente, a esta altura todo el mundo sabe lo que es un triángulo equilátero. Eso me lo enseñaban a mí en maternal. ¿Sale? Y esto va a llevar un ángulo de enlace de 120 grados, ¿ok? Vamos a verlo. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cómo se acomodan ahora los tres orbitales sp2 del carbono. Aquí podemos ver el primer orbital sp2, este va para atrás. Ajá, y este de una manera frontal y deja el orbital p vacío. Por eso yo les expliqué antes cuál es la forma de un orbital p vacío. Y nosotros sabemos, digo, de un orbital p, perdón. Y nosotros sabemos que un orbital p más un orbital p de otro átomo me forma un enlace pi. ¿Vale? Un enlace pi. Ahorita vamos a ver cómo se forma este enlace pi, así como un sándwichito. Vamos a llamarlo un sándwich atómico. ¿Ok? Si lo veo desde arriba, aquí pongo mis ojos. Ujú. Los veo, bueno, estos ojos parecen drogados, vamos a ponerlos bien. Si los veo de esta manera hasta acá, desde la parte superior se va a ver así, ¿ok? Viéndose que con un ángulo cada uno de separación 120 grados cada uno, ¿ok? Entonces, imaginémonos
imaginémonos o pensémonos, como dicen por ahí, ajá, vamos a hacer que este átomo de carbono se una con otro de esto igual, nada más pongan en su cerebro control C, control V, que es lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Qué es lo que sucedió? Ah, ok. Cuando este átomo de carbono, el orbital híbrido sp2, ojo, estoy explicando el modelo del eteno. Este es el eteno, un alqueno, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer cómo voy a entenderla? Pues muy fácil. Este hidrógeno aporta otra vez lo vuelvo a repetir, un electrón, y este carbono un electrón que se encuentra en su orbital híbrido sp2. Entonces, cuando un orbital híbrido sp2 con el orbital s del átomo de hidrógeno se traslapan, va a formar el primer enlace sigma, que es este. Y así lo mismo para este átomo de carbono. Pero ahora, este átomo de carbono, su orbital híbrido sp2 con otro orbital híbrido sp2 del otro átomo de carbono se forma el primer enlace sigma. ¿Ok? Entonces ya tenemos el enlace sigma, carbono-carbono, y obviamente este ya lo sabemos, el enlace sigma, carbono-hidrógeno de este, ¿no? Lo mismo para este lado, lo mismo para este lado. Esto acuérdense que significa átomos electrones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se genera el doble enlace? Ah, pues muy fácil. Como si recuerdan, en ácidos diapositivas está sp2, 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 un electrón y un electrón y uno de más alta energía, P. Entonces, este electroncito P que se encuentra en este orbital atómico más otro P de este átomo de carbono me va a generar el pi, mi orbital molecular pi. Por eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué sucede cuando un orbital P con otro orbital P se traslapan? Pues forman un orbital molecular pi. ¿Sale? Entonces, este doble enlace es lo que nos quiere decir que es cuando se forma se traslapa el orbital P de este átomo de carbono con este átomo de carbono. Y así se forma el alqueno, nada más y nada menos, amigos míos, ¿sale? Entonces, ya lo vamos visualizando, ya lo vamos comprendiendo, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y aquí es otra manera también como que de comprenderlo, como les digo, tan solo, ¿cómo se forman los enlaces sigma? Pues muy fácil lo mismo, aquí está el enlace sigma de este carbono hidrógeno, carbono hidrógeno, carbono hidrógeno, y este enlace sigma formado por el traslape de orbital híbrido sp2 con sp2. Y como sabemos, hay un orbital p libre, y con este orbital p libre, como les dije hace rato, un orbital p con orbital p forma mi enlace pi. Junten todo esto que les acabo de decir y así es como se visualiza el eteno, ¿sale? Este es el enlace pi. Este es mi enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma, enlace sigma. Y si se fijan, ¿qué ángulos de enlace? 120 grados, ¿ok? Aquí lo vuelvo a ver si no les quedó claro. Esta es la parte cuando todavía no se une. Aquí nada más para explicar cómo se forman los enlaces sigma. El orbital S del hidrógeno con el orbital híbrido sp2, enlace sigma. Enlace sigma, el orbital híbrido sp2 del átomo de carbono con el otro orbital híbrido sp2 del átomo de carbono forma el otro enlace sigma. Este enlace sigma, enlace sigma. ¿Y cómo se forma el nuevo enlace? Como lo vuelvo a repetir, nunca me va a cansar. El orbital p que quedó sin hibridar de este átomo de carbono con el otro P se unen para formar el doble enlace. Y aquí está el famoso etileno o el eteno. ¿Okay? El etileno pues es un gas a temperatura ambiente, ya saben que no sé si ustedes sabían, el etileno se considera una hormona para las verduras. De hecho, si uno quiere madurar más rápido las verduras, lo que se le hace es meterle esta hormona, el gas etileno, para madurar. De hecho, en los aguacates, los que son de Uruapan van a entender perfectamente ahí
el papel de por qué añadirle el gas etileno para, pues lo que hace es madurar todo este tipo de, de verduritas, ¿sale? Muy bien, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos ver por acá? Ok, entonces rápidamente lo que me urge es, ahora si se fijan, ¿cuál es el enlace? La longitud de enlace carbono-carbono de un sp2 a 1.33 Armstrong. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ahora el enlace carbono-carbono es más corto. Obviamente la longitud de enlace son 120 grados. Y la longitud de enlace carbono-hidrógeno, estamos hablando de este T, ¿no? Es 1.08 Armstrong. Si se fijan ya es más chiquitín. ¿Ok? Entonces ¿cuál es la geometría de un carbono sp2? Trigonal plano, con ángulos de enlace de 120 grados, ajá, y longitud de enlace carbono-carbono de 1.33 Armstrong. Entonces, si se fijan, ya se está haciendo más chiquito. Y algo muy importante, ¿cuál es el carácter P y el carácter S? Ahora, disminuye el carácter P. El carácter P es ahora 67% P y 33% S, ya aumenta el carácter S. El hecho de que aumente el carácter S quiere decir que los electrones están más cerca del núcleo. Por eso se hace más chiquito ese enlace. Eso quiere decir. ¿Ok? Y ya después vamos a ver este diagrama de potencial electrostático y cómo leer estos diagramas de potencial electrostático. Ahorita no lo vean, no lo visualicen, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Entonces, un carbono sp2 es típico de qué compuestos alquenos, ¿sale? Un carbono con sp3 es típico de un alcano. Ahora vamos a ver los alquinos. ¿Cómo demonios se forman estos mugres alquinos, ¿sale? Ok, continuemos con la hibridación sp. ¿Cómo el carbono se hibrida? Adquiere la hibridación sp para formar alquinos. Pues muy fácil. Ya cuando se hibridan el electrón que se encontraba en este orbital, apareado acá, se va de este lado, se promueve. Lo que sucede es que ahora Linus Pauling nos dijo, pues se forman ahora dos orbitales híbridos, ya no son tres orbitales híbridos como los alquenos, o cuatro orbitales híbridos como los alcanos, ahora son alcanos sp3, ahora son dos orbitales híbridos sp y deja dos orbitales atómicos vacíos sin hibridarse. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más entonces? Esa es la forma de un carbono sp hibridizado. Ajá. Si se fijan, solamente un sp es para este lado y el otro sp es para este lado. Y ahora va a tener dos orbitales p vacíos. Obviamente estos van a ser de mayor energía que estos orbitales híbridos sp2. Entonces ahora ya saben, un orbital p se va a unir para formar con el otro orbital p de otro átomo de carbono para formar el primer doble enlace y el otro p que está así como perpendicular se va a hibridar con el otro p perpendicular, te lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, para formar el segundo orbital pi, porque acuérdense que un alquino tiene dos orbitales, dos enlaces pi, ¿vale? Entonces, esta es la forma. ¿Cómo se forma primero los orbitales sigma? Pues muy fácil. El primer orbital molecular sigma o el primer enlace sigma carbono-carbono es por el traslape de un orbital sp2 con el sp2 de un átomo de carbono cada uno. En este caso vamos a explicar el del etino. Aquí está el etino. Dos, ¿qué podemos ver de un etino? Pues es un alquino. ¿De qué está conformado un alquino? Eso me menciona en la primaria. Dos enlaces pi y un sigma. ¿Vale? Entonces, ¿cómo está esto? Ya vimos cómo se forma el otro enlace sigma, carbono-hidrógeno, este carbono-hidrógeno. Aquí ahora se traslapa un orbital S del átomo de hidrógeno con un orbital híbrido sp de este átomo de carbono. Ajá. Ahora, los dos P se unen, aquí está uno, el azul clarito,
y este morado para formar los dos pi. Va a adquirir una geometría lineal. Ajá, y obviamente este lineal va a tener un ángulo de enlace de 180 grados. Por lo tanto, yo así es como visualizo este tipo de moléculas. Este es el enlace carbono-carbono sigma, el enlace sigma, que se forma, lo vuelvo a repetir, y 1.000.000 de veces lo repetiré, entre el orbital híbrido sp con el orbital híbrido del otro átomo de carbono. Este es el otro enlace sigma de este hidrógeno. Estoy explicando el del etino. Etino. Ok, aquí el otro. Ajá, y el rojo y en azul pues son los orbital, el enlace pi que se forma por el traslape de un p con p. Ajá. Y el azul, el segundo orbital p, digo, el segundo enlace pi que se forma mediante el traslape del otro pi. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos electrones? Obviamente siempre por cada enlace hay 2 electrones. No me cansaré de decir, se los debe de haber cada enlace químico A, por ejemplo, un átomo A con otro átomo A, para que se unan debe de haber un electrón de uno con un electrón del otro. ¿Vale? Recuerden, siempre hay 2 electrones en cada enlace sigma, en cada enlace pi, etcétera. ¿Sale? Así es como también se puede ver la geometría del estetino o conocido como el acetileno. Acuérdense que el acetileno es un gas que se utiliza para estos soldadores, ¿ok? Para soldar, por eso se le llaman soldadores, ¿ok? Tiene una geometría de enlace, una geometría lineal con ángulos de enlace 180. Entonces aquí lo podemos ver. SP con SP, sigma. SP con S del hidrógeno, sigma. SP con este hidrógeno, sigma. Este P en amarillo con este P en amarillo, el primer pi. Este rojito con este rojito P, el segundo enlace pi. ¿Sale? Ahora, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es la longitud de enlace carbono-carbono? Ahora es más corto, 1.20 Armstrong. ¿Sale? Obviamente el ángulo ya lo vimos. Ajá. Y el enlace carbono-hidrógeno es 1.06 Armstrong. ¿Qué podemos deducir, predecir a partir de esto? Ah, que ahora el enlace, si se fijan, es más corto. El de un alcano es 1.50, carbono-carbono de un alcano es 1.54 Armstrong, el de un alqueno era 1.33 Armstrong y este es 1.20. ¿Qué podemos decir? Que es más chiquito el enlace. Entonces, los carbonos carbono hibridación sp son enlaces más cortos que un sp2 y mucho más corto que un sp3. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, ahora cuál va a ser el carácter P y carácter S va a ser un 50% P y un 50% S. Entonces pasó de un 33% S de un SP2 a un 50% S de un SP. ¿Y qué quiere decir que aumenta el carácter S? ¿Qué les dije? Que los orbitales S se encuentran más cerca del núcleo. Ajá, y como tienen mayor carácter S, quiere decir que están más cerca del núcleo, por lo tanto es un enlace más corto. Entonces es por eso que los enlaces carbono-carbono presentes en los alquinos son más chiquitos, uh-huh, que un alqueno, que un alcano. Sale justamente por el carácter ese que tiene a la hora de llevar a cabo la hibridación de estos átomos de carbono. ¿Sale? Aquí es la representación de bolas y palitos. Este es el modelo Space Filling. Y esta es la parte que les dije que todavía no me voy a poner a explicarlos, que es el mapa de potencial electrostático, este mango. Ajá, me gusta llamarle un mango porque parece un mango maduro, un mango petacón maduro, ¿sale? Tiene diferentes colores, pero lo que nos dice el mapa de potencial electrostático es la forma de visualizar la distribución de densidad electrónica en la molécula. Y así es como deben de hablar. Ajá, deben de saber también hablar muy propio. Si les preguntan qué es un mapa de potencial electrostático y ya les dicen así a sus primos, o a sus tías, a sus mamás. Ah, mamá, el mapa de potencial electrostático nos indica la distribución electrónica de las moléculas. Ajá. Pero yo ya les voy a explicar qué significa el rojo, qué significa el azul y qué significa el verde. Pero todavía no me quiero meter a esto. Entonces, aquí un resumen. ¿Qué más podemos decir? Enlaces carbono-carbono más chico en un alquino que un alqueno que un alcano. Alcano sp3, sp2 alqueno y sp alquinos.
También algo muy importante es que el enlace carbono-carbono de un alquino es mucho más fuerte si lo medimos en kilojoules por mol que un carbono-carbono sp3, ¿sale? Es más difícil, pero aquí fíjense, los autores es muy, cuando uno lee estos libros, si uno no les explican bien lo que nos quiere decir esta energía de enlace, acuérdense que la energía de enlace es la energía que se requiere para romper el enlace. O sea, entonces, lo que significa es el enlace carbono-carbono sigma. Ojo, carbono-carbono sigma, carbono-carbono sigma. Lo que nos quiere decir es que el enlace, la energía de enlace de un alquino sigma es mucho más fuerte que un alqueno, que sobre todo de un alcano. ¿Ok? ¿Qué más podemos deducir? Que aquí una disculpa, se me borró, bueno, se me pasó la siguiente diapositiva. ¿Qué más podemos deducir de todo esto? Igual, ¿quién es el enlace más corto? Carbono-carbono, un sp, de ahí sigue un sp2 y más grande sp3, ¿sale? Entonces, enlace carbono-carbono es más corto en un sp, lo vuelvo a repetir, y de ahí sigue sp2 y de ahí sp3, ¿sale? Entonces, con esta parte que se aprendan, tatúenselo, ya me doy por servido. Ajá, y también falta el porcentaje S y P de cada molécula. Habíamos visto que de un carbono sp es 50% S, 50% P. Ajá. De un sp3 es un 75% P, 25% S. Y de un sp2 habíamos quedado que ¿qué? 33% S. Ajá. Y de P era 67, casi. 67% P, ¿sale? Pero bueno, ya lo vimos, acuérdense. Entre más aumenta el carácter S, está más cerca del núcleo y por eso cambia la longitud de enlace carbono-carbono. ¿Ok? Entonces yo hasta aquí voy a dejar esta clase. La siguiente vamos a ver ejemplos de moléculas orgánicas, vamos a ver ejercicios para que les quede más claro toda esta parte, ahora ya viendo moléculas, porque ahora vamos a ver otros grupos funcionales, por ejemplo, el carbono doble enlace, oxígeno, los famosos carbonilos, qué hibridación tienen los oxígenos, ajá, ya vamos a ver más de heteroátomos, etcétera, ¿sale? Pero hasta ahorita quiero que les quede claro y comprendan lo que les acabo de mencionar. Entonces, hasta aquí dejo esta tercera clase que habla de la hibridación del átomo de carbono, ¿sale? Perfecto, nos vemos en el siguiente videoprograma. Adiós.